conversando con Henry Falcón. Esta mañana me encontré una señora que me habló de un caso de una familia que se encuentra en lo que era una bomba de gasolina allí en Montalbán, en la entrada, frente a la entrada ahí del cardiológico infantil. Y ellos viven en lo que era antes en una estación de servicio. Tienen allí, viven bueno, en una situación muy complicada para esa familia. Son alrededor de 6 niños con su papá y su mamá. Bueno, salieron de Charallave huyendo de la inseguridad, buscando, porque había graves problemas de tiroteos y cosas en el sector donde ellos vivían. Y están allí, tienen 2 años allí. Pero resulta que ahora parece que los quieren desalojar para colocar un módulo policial, es la información que me dieron. Entonces yo quiero hacer un llamado tanto al Consejo de Protección de los Derechos del Niño, quiero hacer un llamado a la Alcaldía del Municipio Libertador, a las autoridades, incluso a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República, para que verifiquen el estado de esta familia. Y me han dicho que los querían enviar a un refugio, supuestamente a un lugar donde hay una habitación, donde estarían todas esas personas en una sola habitación. No me consta que sea así, simplemente hago el alerta para que por favor tomen medidas que garanticen los derechos de esta familia y de estos niños menores. No voy a mostrar las imágenes, obvio, pero tengo aquí un video y la situación es bastante delicada. Quería hacer ese comentario. Bueno, Henry. No, te decía, Vladimir, rápidamente, fíjate, un poco, yo no digo nuestro mantra, digo un planteamiento que no lo hemos hecho desde ahora, porque repito lo que dije al principio del programa. Nosotros siempre, Vladimir, en el ejercicio de la política estamos convencidos que la negociación, el diálogo, la concertación y el entendimiento es para nosotros la base de la diferencia para las resoluciones necesarias en materia democrática. Ahora, fíjate, nosotros decíamos el acuerdo es producto de ¿qué? Una negociación. La negociación, el acuerdo político, el gobierno de unidad, coalición y salvación nacional, Vladimir, la transición y después la convocatoria a un proceso electoral libre, transparente, que garantice que esas nuevas instituciones, producto del proceso de reinstitucionalización, puedan, bueno, generar un proceso electoral de iguales. Eso es como cambiar en una pelea de boxeo, Vladimir, al referee. Y bueno, y los que quieran, bueno, participen. Ahora, eso se pudo implementar después de mayo. ¿Por qué no se implementó? ¿Por qué esto no fue acordado en mayo? ¿Por qué, por ejemplo, al inicio del año, enero, que era un momento oportuno, febrero, para iniciar la negociación, por qué no se hizo? ¿Por qué tuvieron que transcurrir todos estos meses? ¿Por qué hemos venido a quienes dicen que somos colaboracionistas, quienes han cometido los errores que han fortalecido y atornillado al gobierno? Esto, por ejemplo, de pedir sanciones de manera desmedida, ahorita las sanciones a la aplicación esta Adobe, que bueno, que limita a los empresarios de la publicidad, del diseño, etcétera, y lo que pone en riesgo también otras aplicaciones, el Facebook, el Instagram, el Twitter, etcétera, las expropiaciones, las sanciones que no permiten, por ejemplo, que empresas proveedoras de equipos para servicios importantes como el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua potable, la Siemens General Electric, por ejemplo, que puedan resolver los problemas de corte de energía eléctrica en el Zulia, en Lara y en tantos países, en tantos estados, Vladimir, donde duran 7 horas sin luz diario. Ahora, ¿quién padece los rigores de la aplicación de las sanciones que están dirigidas fundamentalmente a afectar a los sectores populares? Los sectores populares, los más pobres. Ahora, nosotros estamos de acuerdo con las sanciones a funcionarios, violadores de derechos humanos, funcionarios corruptos, al gobierno, pero sanciones que estén dirigidas a que no lleguen alimentos, a que no lleguen medicinas, a que se siga agudizando la situación de caos estructural que hay en Venezuela. Bueno, nosotros no podemos estar de acuerdo con esas sanciones. Eso termina haciéndole un favor al gobierno. Si no, volquemos la mirada a Corea, Siria, vayamos a ver Cuba, y ahí están los gobiernos. Eso termina haciéndole un favor a esos gobiernos y termina afectando siempre a los más pobres. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ¿debería la oposición pedir la eliminación de esas sanciones? Bueno, toda la oposición. Pero es que no se trata de concertar en procesos negociados para atenuar la aplicación de sanciones. Por ejemplo... Ahora, Estados Unidos tendría que ser un integrante de ese proceso de negociación. Ahora, no se Tendría que estar Estados Unidos, por ejemplo. Pero es que Estados Unidos y la comunidad internacional, pero como acompañantes, como cooperantes, no
en una actitud de dirección del proceso. O sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos puede dictar una orden ejecutiva para que esos 100.000 barriles de petróleo sean colocados en el mercado y esos recursos de esos 100.000 barriles de petróleo puedan venir a Venezuela convertidos en alimentos y medicinas, que no sean administrados por el gobierno, pero que tenga una comisión, a través de una metodología de comisión tripartista, eso pueda llegar a los sectores más pobres de la población. Cuando se le puede pedir al gobierno de los Estados Unidos, Vladimir, que estos equipos para resolver el problema de energía eléctrica, de producción y de distribución de energía con los equipos que necesariamente hay que solicitarle a esas empresas, una es americana y la otra es alemana, bueno, eso no es posible. ¿Por qué nosotros no podemos incidir de manera más efectiva, de manera más eficaz, desde las estructuras que existen de los partidos del eje 4 y los supuestos para ellos minoritarios y desde la propia Asamblea Nacional? ¿Por qué no se materializó allí, Vladimir, una orden ejecutiva para proteger los activos de Venezuela en el exterior? ¿En qué condiciones está Citgo? ¿Cuál es la condición, no solamente que plantea Citgo en el caso Cristalet? Tú estuviste aquí a Jorge Alejandro, y eso es verdad. Y cuando se planteó aquello que se había solicitado, la protección y un documento apócrifo, ese documento que fue presentado, eso era mentira, era falso, no han solicitado ninguna protección sobre los activos de Venezuela en el exterior. Y ahí está en riesgo Citgo, una empresa venezolana que pudiera estar ahorita valorada en unos 12.000, 14.000 millones de dólares, bueno, en riesgo de perderse por 900 o por 1.400 millones de dólares. Eso es responsable frente al país. Si el gobierno de los Estados Unidos, que ha sido un aliado en toda esta situación de crisis que vive Venezuela, así como el problema de la migración, no puede Naciones Unidas, nosotros por ejemplo desde el partido... Tenemos que hacer la pausa. Sí, desde el partido nosotros presentamos, Vladimir, una carta solicitando a Naciones Unidas, precisamente te la muestro después de la pausa, sí, solicitando protección a los activos de Venezuela en el exterior. Dejo esta pregunta también de Javier Domínguez. La pregunta es incómoda, no la pasas ahora, debe ser usted objetivo. Muchas gracias por la recomendación, la voy a tomar en cuenta. Javier Domínguez dice, el invitado habla de invasiones hipotéticas de Estados Unidos, pero ayer él y su partido con los rusos invasores de Venezuela, los rusos y cubanos no son invasores para Falcón. Pasa las preguntas incómodas. Una pregunta como cualquier otra. No, a la pausa. Se la podemos responder al regreso, claro, por supuesto. Ya venimos.